Mi nombre es Damián Rojas, tengo 46 años, y hasta esta noche, creía tener una vida envidiablemente normal. Una vida construida con el cemento de la rutina, el café de la mañana, el beso de despedida a mi esposa, Ximena, antes de ir a mi aburrido trabajo como gerente de logística. Y el suave alivio de volver a casa al atardecer. Durante 5 años, esta normalidad había sido mi refugio, mi santuario. Creía que entre estas paredes, estaba a salvo. Creía que en los brazos de Ximena, finalmente había encontrado un lugar donde el pasado no podía alcanzarme. Qué ingenuo fui. La noche se había instalado con esa quietud pesada que precede a una tormenta. Ximena dormía a mi lado, su respiración era un ritmo suave y familiar que me había arrullado durante 1825 noches. El calor de su cuerpo junto al mío era un ancla en la oscuridad. Me desperté a las 0:41. No fue una pesadilla, ni un ruido. Fue la sed. Una sed simple, mundana, que me empujó a salir del calor de las sábanas. Me moví con cuidado para no despertarla, mis pies descalzos no hacían ruido sobre la madera fría del pasillo. La casa estaba en silencio, un silencio que yo mismo había diseñado, aunque ella no lo sabía. Cada tabla del suelo, cada bisagra, la había ajustado personalmente para que no emitiera quejido alguno. En ese momento, era solo el hábito de un hombre meticuloso. En unos segundos, se convertiría en la habilidad de un fantasma. La luz de la luna se filtraba por la ventana de la cocina, dibujando siluetas plateadas sobre los mostradores. Y allí estaba ella, de espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja. Su camisón de seda, el que yo le había regalado por nuestro aniversario, se adhería a su figura. Parecía una aparición, una diosa doméstica en su templo de medianoche. Me detuve en el umbral, con una mano en el marco de la puerta y la otra sosteniendo un vaso vacío, una sonrisa formándose en mis labios, listo para hacerle una broma sobre sus antojos nocturnos. Pero entonces, su voz llegó hasta mí. No era un grito, era un susurro. Un susurro cargado de veneno y promesas. Amor, no sospechará nada, dijo, y su voz, esa voz que me había dicho te amo esa misma mañana, ahora sonaba extraña, metálica. Solo un robo en casa que salió mal. El mundo no se detuvo con un estruendo. Se detuvo con un silencio absoluto. El zumbido del refrigerador desapareció. El latido de mi propio corazón se desvaneció. El vaso en mi mano perdió su peso, su textura, su realidad. Era como si me hubieran arrojado al vacío del espacio. No sentí rabia. No sentí pánico. Sentí nada. Un vacío total, un borrado de todo lo que creía cierto. Ximena se rió suavemente, una risa cómplice que nunca había escuchado antes. Era una risa que no me pertenecía. Sí, la puerta trasera estará abierta. Hazlo rápido. Que parezca desordenado. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la vida que conocía. El hombre con el que hablaba, su amor, no era yo. El hombre que no sospecharía nada, el objetivo de ese robo que salió mal, era yo. Mi cuerpo se movió antes que mi mente. No por pánico, sino por instinto. El entrenamiento de una vida anterior, una vida que había intentado enterrar bajo 5 años de normalidad, tomó el control. Mis pies retrocedieron, silenciosos como la sombra de un gato. Dejé el vaso sobre una mesita en el pasillo, un gesto tan deliberado y tranquilo que me asustó. No hice ruido. No respiré. Caminé hacia la puerta del garaje. Cada paso era un adiós. Adiós a la casa que creíamos nuestro hogar. Adiós al hombre que creía ser. Adiós a la mujer que amaba, o a la mujer que creía amar. Ella no me escuchó. Seguía susurrando planes para mi muerte en la cocina, bajo la luz de la luna, vestida con el regalo de mi amor. Cerré la puerta del garaje detrás de mí, y el clic de la cerradura fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de un mundo terminando. Y otro, mucho más antiguo y oscuro, comenzando de nuevo. El garaje olía a gasolina, a césped cortado y a mentiras.
Para cualquier visitante, era el epítome de la mediocridad suburbana, un cortacésped, estanterías con latas de pintura a medio usar, una bicicleta acumulando polvo. Era la fachada perfecta para el hombre que pretendía ser. Damián Rojas, el aburrido gerente de logística. El esposo predecible. Pero detrás de una pared de paneles de herramientas, asegurada no por un candado, sino por una secuencia de presión en 3 puntos específicos, se escondía mi verdadera naturaleza. Mis dedos se movieron con una memoria propia, presionando los puntos en el orden correcto. Un siseo casi inaudible rompió el silencio, y la pared se deslizó hacia un lado, revelando un umbral oscuro. Entré y la puerta se cerró detrás de mí, sumergiéndome en un silencio absoluto y una oscuridad total. Esto no era parte de la casa. Era una cápsula, un búnker personal a prueba de sonido y de balas que había construido yo mismo antes de que Ximena se mudara. Oficialmente, era para proteger mis herramientas de colección. La verdad era que siempre supe que la paz era una tregua, nunca una victoria. Una luz azul y fría parpadeó, iluminando un espacio que contrastaba violentamente con el desorden del garaje. Era una habitación limpia, funcional, casi quirúrgica. 4 monitores montados en la pared, un servidor zumbando silenciosamente en un rincón, radios de varias bandas, y un armario de acero cerrado con llave. Este era mi verdadero despacho. Mi confesionario. Me senté en la única silla, una silla de oficina ergonómica pero sin adornos, y respiré hondo por primera vez desde que escuché su voz. El aire aquí era filtrado, estéril. Me ayudó a pensar. Mi verdadero empleador no era una empresa de infraestructura. Era una agencia federal cuyo nombre es mejor no pronunciar en voz alta. Mi trabajo no era mover cajas, era moverme entre las sombras, ser un fantasma en el sistema, identificar amenazas antes de que se convirtieran en titulares. Antes de esto, fueron 10 años en las fuerzas especiales de mi país. 10 años aprendiendo que el mundo no es blanco y negro, sino una infinita escala de grises sangrientos. Aprendí a moverme sin ser visto, a matar sin ser escuchado, y la lección más importante de todas, la confianza es un lujo que un soldado no puede permitirse. La traición no grita, susurra. Y casi siempre, lleva un rostro familiar. Con Ximena, había intentado olvidar esa lección. Había querido, con cada fibra de mi ser normal. Ser solo un hombre que amaba a su esposa. Y esa debilidad, ese deseo, me había convertido en un objetivo. Encendí el sistema principal. En la pantalla central, apareció el plano de la casa, salpicado de puntos rojos y verdes. Micrófonos, cámaras, sensores de presión. Activé la grabación de audio de la cocina de los últimos 10 minutos. Su voz llenó la habitación, ahora despojada de cualquier calidez, analizada por el software como una simple onda de sonido. Amor, no sospechará nada. Solo un robo en casa que salió mal. Esta vez, no lo escuché como un esposo traicionado. Lo escuché como un operativo. Analicé el tono, firme, sin vacilación. La risa, no de nerviosismo, sino de confianza, de complicidad. La elección de palabras, precisa, operativa. Esta no era una esposa infiel planeando un crimen pasional. Esta era una profesional dando instrucciones. Y en ese instante, el dolor se transformó. Se cristalizó en algo más duro, más frío. Se convirtió en claridad. La pregunta ya no era por qué. La pregunta era quién, cuándo, y cómo iba a desmantelar su pequeño plan, pieza por pieza. Pensó que estaba casada con una oveja. Estaba a punto de descubrir que había estado durmiendo junto a un lobo. El primer paso en cualquier operación es la inteligencia. El corazón puede estar hecho pedazos, pero la mente debe permanecer como un bisturí. Conecté un dispositivo a mi sistema y comencé a triangular el número al que Ximena había llamado. No era un número comercial. Estaba encriptado, rebotando en 3 torres de telefonía celular distintas. Un trabajo de aficionado, diseñado para engañar a la policía local, no a alguien con mis recursos. En menos de 90 segundos, el cortafuegos se desmoronó. El resultado apareció en la pantalla, parpadeando en un rojo agresivo.
El teléfono era un prepago, un quemador, activado hacía 2 semanas en un barrio conocido por ser territorio del cartel de Sonora. El nombre me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Había pasado los últimos 18 meses infiltrado en una de sus operaciones de lavado de dinero, una operación que se había enfriado abruptamente. Demasiado silencio. Demasiadas pocas pistas. Ahora entendía por qué. La fuga de información no venía de dentro de su organización. Venía de dentro de la mía. Venía de mi propia casa. Mi mirada se desvió hacia un pequeño marco digital en la esquina de mi escritorio. La foto cambiaba cada 30 segundos, mostrando un carrusel de nuestra vida juntos. Allí estábamos en la playa, Ximena riendo mientras el agua le mojaba los pies. Allí, en nuestro primer aniversario, con los ojos brillantes a la luz de las velas. Allí, en el sofá, una tarde de domingo cualquiera, dormidos uno junto al otro. ¿Era todo una mentira? Cada risa, cada beso, cada noche de confidencias había sido parte de una misión para ella. La computadora emitió un pitido, señalando que había cruzado los registros de llamadas del teléfono quemador. Una lista de números apareció. La mayoría eran otros quemadores, un callejón sin salida. Pero uno era diferente. Un número registrado a un tal Gael Morales. El sistema de reconocimiento facial que tenía conectado a las cámaras de la ciudad comenzó a buscarlo. Mientras esperaba, mis ojos se posaron en un objeto que mantenía fuera de la vista, en un cajón. Lo abrí. Dentro había una sola fotografía, vieja y algo desgastada por los bordes. Éramos dos jóvenes con uniformes de las fuerzas especiales, sonriendo a la cámara con la arrogancia de quienes se creen inmortales. Yo vi mi compañero, Ricardo. Rico. Éramos hermanos, forjados en el fuego y el barro. Un recuerdo, afilado y amargo, me golpeó. Una misión en la selva, hace 12 años. Confiábamos en un informante local que nos había ayudado durante meses. Nos guió directamente a una emboscada. Vi a Rico caer, una expresión de sorpresa y traición en su rostro antes de que la vida lo abandonara. Sobreviví, pero una parte de mí murió con él ese día. Juré que nunca volvería a cometer el mismo error. Nunca volvería a bajar la guardia. Nunca volvería a confiar tan ciegamente. Y sin embargo, lo había hecho. La pantalla parpadeó de nuevo, sacándome de mi trance. El rostro de Gael Morales apareció. Joven, apuesto, con una sonrisa arrogante y ojos fríos como el hielo. El sistema lo había localizado. Hacía 2 horas, saliendo de un hotel del centro. No estaba solo. A su lado, sonriendo, colgándose de su brazo, estaba Ximena. La foto era nítida. Parecían una pareja feliz. Una pareja normal. Uní las dos imágenes en mi mente, la de Rico, muriendo en el lodo por la traición. Y la de Ximena, sonriendo junto a su amante, el hombre que iba a matarme. El patrón era el mismo. La herida era la misma. Y la resolución que nació de ese dolor también fue la misma. Esta vez, no habría supervivencia. Habría exterminio. Cerré el cajón con la foto de Rico. El duelo por mi amigo y el duelo por mi matrimonio se fusionaron en un solo bloque de hielo en mi pecho. Tomé un teléfono satelital de un solo uso de un compartimento oculto. Marqué un número de memoria. No hubo saludo. Protocolo sombra activado, dije, mi voz era un susurro ronco. Activo comprometido. La fuente es interna. Posiblemente vinculada a Sonora. Solicitando autonomía de acción y protocolo de limpieza posterior. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una sola palabra del agente Montes, mi único contacto. Concedido. Mantén el silencio de radio. Borra este canal. Entendido, respondí. Terminé la llamada. Con un pequeño soplete de butano, derretí el teléfono hasta convertirlo en un trozo de plástico y metal irreconocible. Luego, pulvericé la tarjeta SIM con un alicate. No quedaban cabos sueltos. No quedaban rastros. A partir de ese momento, Damián Rojas, el esposo, el gerente de logística, había dejado de existir.
Solo quedaba el operativo. El fantasma. Y el fantasma tenía trabajo que hacer. Miré el plano de mi casa en la pantalla. Ya no era un hogar. Era una zona de muerte. Y yo era el arquitecto. La mañana siguiente llegó con una normalidad casi insultante. El sol se filtraba por las persianas, los pájaros cantaban. Cuando bajé a la cocina, Ximena ya estaba allí, preparando café, tarareando una melodía suave. Llevaba una de mis viejas camisetas y su pelo estaba recogido en un moño desordenado. La imagen de la domesticidad perfecta. Buenos días, dormilón, dijo, girándose para darme un beso. Le devolví el beso. Su sabor era a café y a traición. Mi tacto fue suave, el de un esposo cariñoso. No retiré la mano. No mostré nada. La máscara estaba firmemente en su lugar. Hueles delicioso, le dije, y la mentira salió con una facilidad que me heló la sangre. He pensado que hoy podríamos tener una noche tranquila en casa. Prepararé tu plato favorito, respondió, con una sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. O quizás nunca lo había hecho, y yo había sido demasiado ciego para verlo. Perfecto, asentí. De hecho, pensaba dedicar el día a hacer algunos arreglos en casa. El sistema de riego ha estado fallando y quiero revisar el cableado del jardín. Era la excusa perfecta. Ella asintió, satisfecha. El tonto de su marido iba a pasar el día jugando a ser un manitas, sin sospechar que la noche siguiente sería la última de su vida. Pero yo no iba a arreglar nada. Iba a armarlo todo. No estaba construyendo una fortaleza en una noche. Estaba despertando a un dragón que siempre había dormido bajo nuestra cama. Durante años, bajo la apariencia de mejoras para el hogar, había estado implementando mi propio protocolo de seguridad. Cada sensor, cada cámara, cada cable, había sido instalado por mis propias manos. Comencé en el jardín. Mientras fingía ajustar los aspersores, en realidad estaba recalibrando los sensores de presión ocultos bajo el césped. Los ajusté a un peso específico, un hombre adulto moviéndose con equipo táctico. Cualquier cosa más ligera o más pesada, no los activaría. Luego, pasé al perímetro de la casa. La valla trasera tenía un sistema de alarma silencioso. Lo conecté a mi reloj. Un solo toque en esa valla, y mi muñeca vibraría. Coloqué 2 nuevas cámaras en miniatura, camufladas como adornos de jardín, que cubrían los puntos ciegos que ella sin duda les habría señalado. Dentro de la casa, el trabajo fue más sutil. Intercambié la bombilla del pasillo por una que contenía una luz estroboscópica de alta intensidad, que podía activar a distancia para cegar a cualquiera que entrara. En el sótano, ajusté una de las tuberías de agua para que, con solo girar una válvula oculta, pudiera inundar la escalera de acceso, convirtiéndola en una trampa resbaladiza y peligrosa. El trabajo me mantenía cuerdo. La precisión, la metodología, el enfoque en la tarea. Cada tornillo que apretaba, cada cable que conectaba, era un paso más para alejarme del dolor y acercarme a la acción. Era mi terapia. Finalmente, regresé al garaje, a mi santuario. Era hora de despertar al dragón principal. Abrí la caja fuerte empotrada en el suelo de hormigón. Dentro, envuelto en espuma de alta densidad, descansaba mi viejo amigo. Un rifle de precisión M110, modificado a mi gusto. No era un arma del gobierno. Era mío. Lo saqué y lo coloqué sobre la mesa de trabajo. El acero se sentía frío y familiar en mis manos. Comencé a ensamblarlo. Cada pieza encajaba con un clic satisfactorio. El cañón, la culata, la mira telescópica, el silenciador. Mis manos se movían con una memoria propia, una precisión que no requería pensamiento. Pero mi mente, traidora, insistía en recordarme el lunar junto a su ojo izquierdo cuando reía. Recordé sus manos, suaves y cálidas, sobre las mías. Apreté la empuñadura del rifle con más fuerza, el metal frío mordiendo mi piel. El recuerdo se desvaneció, reemplazado por la imagen del rostro de Rico, sin vida, en el barro. No. Nunca más. Cargué el primer cartucho.
Munición subsónica de punta hueca, diseñada para una máxima expansión al impacto. Letal y silenciosa. Miré por la mira, apuntando a un punto imaginario en la pared. Mi respiración se ralentizó. Mi pulso se estabilizó. El hombre que había besado a su esposa esa mañana se había ido. En su lugar estaba el depredador. Querías un robo que saliera mal, susurré al silencio del garaje. Vas a tener un caos perfectamente ejecutado. La noche cayó como un telón. La casa, que durante el día había sido mi campo de preparación, se transformó de nuevo en un hogar. O al menos, en una imitación perfecta de uno. El aroma de la carne asada y el romero flotaba en el aire. Ximena había encendido velas, había puesto música suave. Era una escena sacada de una revista de decoración, una mentira bellamente orquestada. Entré en la cocina y ella se giró, sonriendo. Llevaba un vestido rojo que sabía que me encantaba, su pelo caía en ondas suaves sobre sus hombros. Era una visión. Una sirena llamando a su marinero hacia las rocas. Estás preciosa, dije. Y era verdad. La belleza de la serpiente no la hace menos venenosa. Y tú te has limpiado, bromeó, señalando que me había duchado y afeitado. Pensé que merecíamos una noche especial. Absolutamente, respondí, sentándome a la mesa. Me sirvió una copa de vino, el vino caro que guardábamos para ocasiones especiales. Sus dedos rozaron los míos al entregarme la copa. Un escalofrío recorrió mi brazo, pero no dejé que se notara en mi rostro. Era el tacto de mi verdugo. La cena transcurrió en una bruma de tensión palpable. Hablamos de naderías, el trabajo, los vecinos, una película que queríamos ver. Cada palabra era una jugada en una partida de ajedrez mortal. Yo era el esposo atento, haciendo las preguntas correctas. Ella era la esposa devota, respondiendo con sonrisas y anécdotas. Éramos dos actores consumados en la obra final de nuestro matrimonio. Ella levantó su copa. Por nosotros, dijo, sus ojos brillando a la luz de las velas. Por nuestro futuro. Levanté la mía, haciendo chocar el cristal con el suyo. El sonido fue claro y nítido, como el de una campana fúnebre. La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Por las verdades, respondí, mi voz era suave pero firme. Las que siempre salen a la luz. Vi un destello. Un microgesto casi imperceptible. La comisura de su labio se tensó por una fracción de segundo. Sus pupilas se dilataron mínimamente. Fue un reconocimiento. Sabía que yo sabía algo, o al menos, que sospechaba. Pero era una profesional. Se recuperó al instante, enmascarando la sorpresa con una risa encantadora. «Qué profundo te has puesto hoy, Damián. ¿Demasiado tiempo bajo el sol arreglando cables? Quizás. El sol a veces te ayuda a ver las cosas con más claridad», repliqué, cortando un trozo de carne. El resto de la cena fue un vals. Un baile lento y peligroso alrededor de la verdad. Ella intentaba llevar la conversación a terrenos seguros. Yo la empujaba sutilmente hacia el borde del abismo. Le pregunté por su familia, por sus amigos, observando cada reacción, cada duda, buscando fisuras en su armadura. No encontré ninguna. Era buena. Muy buena. Mientras comíamos, mi reloj vibró silenciosamente. Una vez. Era la señal. Un vehículo se había detenido en la calle lateral, fuera del alcance de las cámaras de los vecinos. Estaban llegando. Posicionándose. Terminamos de cenar. Ximena se levantó para recoger los platos. Su móvil, que había dejado sobre la encimera, se iluminó con un mensaje. Lo vi de reojo. Era de Gael. El mensaje era corto, ¿lista? Necesito salir un momento, dijo de repente, su voz un poco más tensa que antes. Mi hermana. Ya sabes cómo se pone. Otra crisis. La excusa era pobre, pero no necesitaba ser buena. Solo necesitaba sacarla de la casa. Claro, ve tranquila, le dije, mi voz llena de una falsa comprensión. Tómate tu tiempo. Se puso un abrigo,
El mismo que le había regalado el invierno pasado. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Fue un beso frío, final. No tardo, mintió. Lo sé, respondí. La vi salir por la puerta principal. Conté hasta 10. Luego, activé la pantalla de mi reloj. Era hora de ver el acto final de su traición. El vals había terminado. La cacería estaba a punto de comenzar. En el garaje, el dragón ya no dormía, estaba despierto y hambriento. Sobre uno de los monitores, una imagen cobró vida. Era la vista desde un dron del tamaño de la palma de mi mano, camuflado como una piedra decorativa en el jardín delantero. Lo había activado en el momento en que Ximena cerró la puerta. El dron se elevó silenciosamente, manteniéndose en las sombras de los árboles, un ojo omnisciente en el cielo nocturno. Seguí su coche. No giró en dirección a casa de su hermana. Giró hacia el oeste, hacia los esqueletos de hormigón y acero del viejo polígono industrial. Un lugar sin cámaras, sin testigos. Un cementerio de ambiciones olvidadas, el lugar perfecto para planear una muerte. Observé cómo su coche se detenía junto a una furgoneta blanca sin ventanas. Las luces se apagaron. La puerta de la furgoneta se deslizó y de ella emergieron figuras oscuras. Hombres. Conté 11. Todos vestidos de negro, moviéndose con una eficiencia entrenada. No eran matones callejeros. Llevaban equipo táctico, botas de combate, y pude distinguir el contorno de armas largas. Y entonces, una de las figuras se acercó a Ximena. Era él. Gael. Incluso en la granulada imagen infrarroja del dron, pude reconocer su silueta. No hubo un saludo formal. La rodeó con sus brazos y la besó. No fue un beso rápido, robado. Fue un beso largo, profundo, posesivo. Un beso de amantes que celebran una victoria inminente. Cualquier rescoldo de duda, cualquier minúscula esperanza de que me hubiera equivocado, se extinguió en ese instante. El dolor ya no era una opción. La pena era un lujo. Lo que sentí fue una calma glacial, una claridad absoluta. Estaba viendo a mi enemigo. Ximena se separó de él y se convirtió en la comandante. Despegó un plano sobre el capó del coche. Era un plano de nuestra casa. Mi casa. Con un pequeño puntero láser, empezó a señalar puntos de entrada, ángulos ciegos, la ubicación de la caja fuerte del estudio. La caja fuerte falsa, por supuesto. Les estaba dando un recorrido guiado hacia su propia tumba. Activé el micrófono direccional del dron. El audio llegó, distorsionado por el viento, pero claro. La alarma principal está desactivada, oí decir a Ximena. Piensa que está rota. Entren por la puerta trasera. 2 subirán directamente al dormitorio. Damián duerme del lado izquierdo de la cama. Un disparo, limpio. Sin ruido. Gael interrumpió. ¿Y si se despierta? La risa de Ximena llegó a través del auricular, fría como el hielo. No lo hará. Es un oficinista, Gael. Un hombre blando. No sabrá que lo golpeó. Y entonces, pronunció la frase que selló su destino y liberó al monstruo que llevaba dentro de mí. No es personal, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Es un activo que debe ser liquidado. El negocio es primero. Un activo. Eso era yo para ella. Una columna en un libro de contabilidad. Un problema a resolver. Un obstáculo en el camino del negocio. Los 5 años de nuestra vida juntos, las risas, los secretos, las promesas, todo reducido a una transacción comercial. Apagué el micrófono. Ya había oído suficiente. Observé cómo se preparaban, revisando sus armas, ajustándose los auriculares. Ximena les dio una última instrucción, una palmada en la espalda a Gael, y luego se metió en su coche y se alejó en la dirección opuesta. Su coartada. Mientras su marido era asesinado, ella estaría consolando a su hermana. Era un plan limpio. Profesional. Pero tenía un fallo. Un fallo fatal. Habían subestimado al activo. Apagué la pantalla del dron. Me puse de pie.
El Damián que dudaba, el Damián que sentía, estaba muerto y enterrado. Lo que quedaba era una máquina. Un instrumento de precisión diseñado para un solo propósito, la erradicación. Me puse el equipo táctico. El chaleco de Kevlar, las cartucheras, el cuchillo de combate en mi bota. Cada pieza encajaba en su lugar, una segunda piel. Tomé el rifle. Ya no pesaba. Era una extensión de mi voluntad. Salí del garaje por una puerta lateral oculta y me deslicé en la oscuridad del patio trasero. No me dirigí hacia la casa. Me dirigí hacia el polígono industrial. No como un hombre que huye de una pelea, sino como un depredador que se mueve para interceptar a su presa en su propio territorio. El edificio de oficinas abandonado era un esqueleto de hormigón y varillas oxidadas, un monumento al fracaso. Pero para mí, era el nido de francotirador perfecto. Me posicioné en el segundo piso, en una habitación sin ventanas que daba directamente al patio donde Ximena había dado sus instrucciones. Tenía una visión clara de todas las rutas de aproximación a mi casa, que estaba a unos 300 metros de distancia. El viento era casi nulo. Las condiciones eran perfectas. Monté el rifle en un bípode improvisado sobre un bloque de cemento. Miré a través de la mira térmica. El mundo se convirtió en un paisaje de fantasmas blancos y negros. Esperé. El silencio era mi aliado. La paciencia, mi arma más afilada. A las 2:17, llegaron. La furgoneta se deslizó por el camino de tierra y se detuvo. No tenían prisa. Se movían con la arrogancia de quienes van a un trabajo fácil. Se reían en voz baja, uno de ellos incluso encendió un cigarrillo, su punta brillando como un faro en mi visor. 11 hombres. 11 objetivos. Se desplegaron, siguiendo las instrucciones de Ximena al pie de la letra. 12 quedaron junto a la furgoneta como vigías. 9 avanzaron hacia mi propiedad. El primero, el líder del grupo de asalto, se acercó a la valla trasera. En el momento en que sus dedos tocaron el metal, mi reloj vibró. El primer objetivo fue el del cigarrillo. Era un riesgo para la disciplina del grupo. Apunté a la brasa brillante. Contuve la respiración. Apreté suavemente el gatillo. El rifle emitió un sonido sordo, un puff que se perdió en la noche. A 300 metros, el hombre se desplomó sin hacer ruido, el cigarrillo describiendo un pequeño arco en la oscuridad antes de apagarse. Su compañero tardó 3 segundos en darse cuenta. 3 segundos en los que se quedó mirando el cuerpo, confundido. Fueron los últimos 3 segundos de su vida. El segundo disparo fue igual de limpio. 2 menos. Quedaban 9. El grupo de asalto principal ya había cruzado la valla y avanzaba por mi jardín. Se movían en formación, pero estaban ciegos. Confiaban en la oscuridad que yo controlaba. Dejé que se adentraran un poco más, hasta que 3 de ellos pisaron la zona de césped donde había recalibrado los sensores de presión. En mi reloj, pulsé un icono. Las luces del jardín, que había manipulado, se encendieron de repente con la intensidad de un estadio de fútbol. Al mismo tiempo, los aspersores del sistema de riego estallaron, no con agua, sino con una mezcla de agua y aceite que había preparado. El caos fue instantáneo. Cegados por la luz, resbalando en el suelo grasiento, la formación se rompió. Eran como cucarachas bajo un foco. El primero que cayó fue el hombre más grande, que aterrizó pesadamente sobre su espalda. No le disparé. Le disparé a la caja de fusibles de la pared de la casa, justo a su lado. Una lluvia de chispas y un fuerte zumbido eléctrico lo hicieron gritar de terror. El pánico es más efectivo que las balas. Otro intentó correr para cubrirse detrás de un gran roble. Apunté a la rodilla. El disparo hizo que su pierna se doblara en un ángulo antinatural. Cayó gritando, añadiendo su voz al coro de miedo. 5 menos. Quedaban 6. Los demás empezaron a disparar a ciegas hacia la casa, justo como esperaba. Gastaban munición contra un objetivo vacío. Desde mi posición, los tenía perfectamente perfilados contra las luces del jardín. Fueron los disparos más fáciles de la noche. 1. 2.
3. 4. Cayeron como muñecos de trapo. 9 menos. Quedaban 2. Los 2 últimos, el que había dejado herido en el suelo y el que estaba paralizado por el miedo cerca de la caja de fusibles, eran los que quedaban del equipo de asalto. Y luego estaba él. Gael. Salió de la furgoneta, gritando el nombre de sus hombres, con una pistola en la mano. Estaba confundido, furioso. Vio la carnicería en el jardín y empezó a correr, no hacia la casa, sino buscando una cobertura. Dejé el rifle. Mi trabajo aquí había terminado. La siguiente parte era personal. Me deslicé fuera del edificio y me moví a través de las sombras, rodeando el perímetro. Gael estaba agazapado detrás de un contenedor de basura, intentando llamar a alguien por radio. No obtuvo respuesta. Salí de la oscuridad detrás de él. No me sintió llegar. ¿Buscas a alguien?, le pregunté. Se giró, con los ojos desorbitados por el pánico. Intentó levantar su arma. Fui más rápido. Un golpe en su muñeca y la pistola cayó al suelo. Un segundo golpe en su garganta y se ahogó, sin poder gritar. Saqué el cuchillo de mi bota. No dije nada más. Le miré a los ojos mientras la vida se le escapaba, asegurándome de que su último pensamiento fuera de absoluto fracaso. Dejé su cuerpo en las sombras y caminé hacia el jardín. El único que quedaba en pie, aunque apenas, era el hombre de la rodilla destrozada. Me vio acercarme, una silueta recortada contra las luces. El terror en su rostro era casi lastimoso. ¿Quién eres?, balbuceó. El esposo, respondí. Y entonces, la puerta principal de la casa se abrió. Era Ximena. Debió escuchar los disparos y volvió, quizás para ver su victoria. En su lugar, encontró un campo de muerte. Su rostro, iluminado por las luces del jardín, pasó del desconcierto al horror y finalmente a la incredulidad total cuando me vio allí, de pie, en medio de sus hombres caídos. Nuestros ojos se encontraron a través del césped manchado. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Hola, cariño, dije, mi voz tranquila en la noche repentinamente silenciosa. Llegas justo a tiempo. La fiesta acaba de terminar. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. Ximena se quedó paralizada en el umbral, su rostro una máscara de cera a la luz del jardín. Su cerebro, evidentemente, luchaba por procesar una imagen imposible, el marido blando, el oficinista, de pie como un ángel de la muerte sobre los cuerpos de su ejército privado. Di un paso hacia ella. El hombre herido en el suelo gimió, y ese sonido pareció romper el hechizo. La incredulidad en el rostro de Ximena se transformó en algo más, reconocimiento. Y luego, miedo. Un miedo puro, visceral. Intentó retroceder hacia la casa. No te molestes, le dije, mi voz no tenía inflexiones. Todas las salidas están selladas. Se detuvo. Sus ojos iban de mi rostro a los cuerpos esparcidos por el césped y de vuelta a mí. Vi el momento exacto en que la mente de la calculadora, de la operativa, tomó el control. Su miedo fue reemplazado por una ira fría. Confiaba en ti, susurró, y la absurdidad de sus palabras casi me hizo reír. Y ese, respondí, acortando la distancia entre nosotros, fue tu único error. Cuando estuve a un brazo de distancia, se movió. Fue rápida. Intentó sacar una pequeña pistola que llevaba oculta en la espalda, bajo el abrigo. Pero yo lo esperaba. Bloqueé su brazo, giré su muñeca hasta que gritó de dolor y el arma cayó al césped. La inmovilicé contra la pared, su cuerpo tenso y luchando contra el mío. Por un instante, éramos solo un esposo y una esposa en un abrazo brutal y desesperado. ¿Quién eres, Siseo?, su rostro a centímetros del mío. La miré a los ojos, esos ojos en los que una vez vi un futuro. Ahora solo veía el reflejo de un enemigo. Soy el hombre con el que te casaste, le dije. Y tú eres el trabajo que tengo que terminar. La esposé. La lucha se desvaneció de ella, reemplazada por una resignación gélida. La metí en uno de mis vehículos, uno que no estaba registrado a mi nombre, y me alejé de la casa.
dejando atrás las luces encendidas y los cuerpos esperando el amanecer y el equipo de limpieza que el agente Montes enviaría. Días después, estaba en un lugar seguro, una habitación anónima en una ciudad sin nombre. Montes se sentó frente a mí. No hubo felicitaciones, ni medallas. Así es este trabajo. El éxito es silencioso y anónimo. Era mejor de lo que pensábamos, dijo Montes, pasándome una tableta. Ximena no era solo una colaboradora. Era una reclutadora de alto nivel para el cartel. Se especializaba en activos gubernamentales. Tú no eras su único objetivo. Era su proyecto de graduación. Si te hubiera eliminado, habría ascendido a la cúpula. Miré los archivos. Fotos. Documentos. Vidas enteras que ella había tejido y destruido. Yo solo era un capítulo en su sangrienta biografía. Asentí, le devolví la tableta y me levanté. Mi trabajo había terminado. Esa noche, no pude dormir. El silencio era demasiado ruidoso. Ya no era un esposo. Ya no era un objetivo. ¿Qué era yo? Un fantasma. Un hombre que había borrado su propia vida para sobrevivir. De mi cartera, saqué el único recuerdo que no había destruido. Una pequeña tira de fotos de un fotomatón, de nuestra primera cita. 4 instantáneas de nosotros, jóvenes, riendo, haciendo muecas, fingiendo ser normales. Parecíamos tan felices. Quizás, por un momento, incluso lo fuimos. Sostuve la tira de fotos sobre un cenicero vacío. Encendí un mechero. La pequeña llama bailó, lamiendo el borde del papel fotográfico. Observé cómo nuestros rostros sonrientes se enroscaban, se volvían negros y se convertían en cenizas. Observé cómo 5 años de mi vida se deshacían en humo. No sentí nada. Ni tristeza, ni alivio. Solo un inmenso y absoluto vacío. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Aniquilé a la mujer que juré proteger. Ahora, en este silencio, me pregunto, ¿quién de los dos era realmente el monstruo?